Vamos a leer Juan capítulo 4. La lectura es un poco larga, pero vamos a ir estudiándola capítulo por capítulo ya durante la predicación. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Pues Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por amarnos, porque a través de tu palabra, Señor, podemos encontrar la respuesta única y suficiente para nuestra vida, que es Jesús como el Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a escudriñar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, que podamos ver en ella, Señor, solo a Cristo, y que nos puedas ayudar, Señor, a abrir nuestro corazón para que la palabra pueda penetrar en lo más profundo, Señor, y que un día pueda dar fruto esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estudiar capítulo por capítulo esta mañana. La lectura es un poco larga, pero la verdad este relato es una historia que bendice mucho mi vida. El mensaje de hoy se titula El mensaje para los sedientos. Vemos cómo la lectura empieza relatando que Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Debemos recordar
que en este momento, bueno, recordar que Jesús era judío, él nació en Judea, entonces él era judío. Entonces, dice que ellos iban camino a Galilea, pero dice en el capítulo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Es decir, algo pasó que Jesús decidió pasar por Samaria. Entonces, en este momento, los judíos y los samaritanos no tenían una buena relación. En el capítulo 6 dice así, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús se sienta al pozo y yo busqué, hermanos, más o menos cuál era la hora sexta en la palabra. Y cuando habla de la hora sexta era más o menos mediodía, ¿verdad? Recordemos que al mediodía, ¿verdad? Regularmente es cuando el sol está más candente. Las personas regularmente evitamos salir a esta hora, ¿verdad? Las mujeres que pues tienen que ir al mercado a hacer la compra, tratan de hacerlo antes, ¿verdad? Para no quemarse o recibir mucho sol. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas que hacen deporte, ¿verdad? Yo he escuchado personas que se levantan muy temprano para no quemarse del sol, ¿verdad? Porque el sol está muy caluroso, ¿verdad? Está muy caliente. Entonces dice que era como esta hora, como la hora sexta. Y las mujeres, entonces las mujeres regularmente eran las que iban a traer agua al pozo. Esta mujer, bueno, Jesús se sienta al pozo y Jesús encuentra a esta mujer. ¿Por qué esta mujer decidía a esta hora justamente ir al pozo, verdad? Era porque había algo que ella no quería encontrarse quizá con las demás mujeres, ¿verdad? Para, no sé, evitar algo, no sé, ¿verdad? Ella prefería ir sola. A la hora que nadie quería ir, ella va y decide ir al pozo. Entonces vamos a ir al capítulo número, bueno, vamos en el 6, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, se encuentra con Jesús y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos, Jesús estaba solo, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. En el capítulo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. La mujer no reconoce quién es Jesús y con quién está hablando y lo ve como un judío más. Sus ojos estaban cerrados. No sé si recuerdan, el domingo pasado, hermanos, hablábamos acerca de que Dios, cuando Dios se le revela a Pablo, ¿verdad? Y habla acerca de que los seres humanos tienen los ojos cerrados, ¿verdad? Espiritualmente. ¿Y a qué se refiere con que el ser humano tiene los ojos cerrados? Se refiere al problema fundamental que hay en el hombre. En Génesis 3, del 1 al 6, vemos cómo inicia la separación del hombre y éste queda en pecado y bajo el dominio de Satanás. Los ojos cerrados es para que no podamos reconocer a Cristo, a Jesús como el Cristo, como estaba esta samaritana. La samaritana está con los ojos cerrados y piensa que es un judío más. Si me pueden acompañar a 2 de Corintios 4:4 y vamos a leer cómo está la humanidad hoy en día. Dice, 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces este ha sido el trabajo de Satanás, cerrar los ojos del ser humano, ¿verdad? ¿A través de qué? Del problema fundamental que fue originado en Génesis 3. A partir de ese momento, los ojos de la humanidad están como esta samaritana. Los ojos estaban cerrados. Ella no reconoció con quién estaba hablando. Nosotros muchas veces quisiéramos que las personas pudieran entender, o en nuestra voluntad o buena voluntad, que Dios pudiera abrir los ojos de estas personas, pero no es quien está en nuestra voluntad, sino quien está en la voluntad de Dios. Sabemos que la evangelización no la hacemos nosotros, sino la hace Dios. En Mateo 16:17, después de la confesión de Pedro, nosotros podemos ver cuando Pedro dice, Jesús, tú eres el Cristo, y él hace esa confesión y esa revelación le es dada. Vemos cómo después Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces el que nosotros podamos abrir hoy nuestros ojos y podamos creer que Jesús es el Cristo, viene de la voluntad del Padre, no de nuestra voluntad, ni de la voluntad de alguien más, sino es porque Dios nos escogió para estar aquí y creer en Cristo como único y suficiente. Volvamos a la lectura de la historia de la samaritana y vamos en el capítulo 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, aquí está confirmando lo que yo les acabo de decir. Si conocieras el don de Dios, de quién viene la revelación de que Él es el Cristo, únicamente proviene de Dios. Es un don de Dios poder entender que Jesús es el Cristo. Jesús le está diciendo en estas palabras, le dice que Él es el Cristo. Él se está presentando ante la samaritana como el Cristo y le está diciendo que tiene agua para ella, agua que Él puede darle. Pero vemos a la samaritana que ella está con los ojos cerrados. Veamos el 11, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, el que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Vemos cómo la samaritana conocía los antepasados, si lo podemos decir así, ¿verdad? Ella conocía quién era Jacob, quién era Isaac, quién era Abraham, la descendencia de Abraham. Ella lo conocía. Y cuando yo estudiaba nuevamente para el mensaje de hoy, meditaba y pensaba que la religión se ve exactamente así como la samaritana contesta, ¿verdad? Hay muchas personas que conocen la palabra, que conocen la escritura. Yo puedo hablarles de que yo crecí en un hogar cristiano, serví, oré, levanté mis manos, pero no había un encuentro con Cristo realmente. Y la religión así se ve, ¿verdad? La religión dice, cuando la mujer dice, no entiende, ¿verdad? Que Él es el Cristo, es porque sus ojos están cerrados. Y vemos cómo la religión, ¿qué es lo que la religión nos dice, verdad?
La religión nos dice, debes de servir, debes de orar, debes de ayunar, y no que esas cosas sean malas, ¿verdad? Y no es que estén malas, pero fuera de la respuesta de Jesús el Cristo, eso no funciona. Eso lo único que trae es frustración, porque hay mucha gente que sirve, que ayuna, que ora, que vigila y no tienen respuestas. Hay mucha gente que vive su vida así, vive una vida llena de frustración. Hay mucha gente frustrada dentro de las iglesias hoy en día. Y eso porque está enfocado únicamente en lo que yo puedo hacer, en lo que si tú sirves, te va a ir bien. Yo recuerdo un episodio de mi vida donde me encontraba con mucha incertidumbre y le pregunté a una persona que en ese momento para mí era pues un recurso viable, ¿verdad? Y me dice, lo que pasa es que no estás sirviendo en la iglesia. Te pasa, es todo lo que te está pasando es porque no estás sirviendo. Lo primero que yo hice, hermanos, porque yo tenía mucha necesidad de encontrar una respuesta, me puse a servir en la iglesia, me metí a todo lo que pude meterme y arrastré a mi familia. Y yo les decía, vamos y levántense, yo quiero ir a la iglesia, y porque yo tenía necesidad, porque en mi vida había mucha frustración. Pero como eso estaba enfocado en mí, adivinen qué, seguí frustrada. No hubo una respuesta, porque la única respuesta es creer que Jesús es el Cristo, porque ya no está enfocado en mí, está enfocado en cuando Jesús dice, yo ya hice todo, yo ya lo consumé todo. Hace un momento escuchábamos un coro de adoración que edifica mucho mi vida porque dice, ya no necesito más, porque no hay nada más fuera de Jesús como el Cristo, porque aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, como ya no se trata de mi vida, como ya no se trata de lo que yo hago, entonces aún en medio de eso voy a poder disfrutar del Evangelio. En Juan 19:30 dice que Jesús antes de morir dijo, consumado es. Él pudo haber muerto, pero él exclamó esas palabras porque necesitábamos nosotros esas palabras para poder decir, el pago ya se hizo, el pago ya está. Aquí está mi sangre, y él lo dejó y todo es completo una vez y para siempre. La mujer en este momento, vamos en el capítulo 11, vemos una mujer que está enfocada completamente en lo físico, está centrada únicamente en lo físico. Ella conocía la palabra, ella sabía quién era Jacob, y así como les digo, se ve la religión, ¿verdad? Hay mucha gente que se sabe la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no saben o no viven el evangelio como debería de ser. Muchas veces nosotros nos encontramos de esta manera, ¿verdad? Cuando no escudriñamos las escrituras enfocados en Jesús como el Cristo, incluso conociendo este mensaje, cuando nuestra vida no ha conectado con este mensaje. Nosotros debemos pedirle a Dios que al momento de nosotros escudriñar la palabra pueda conectar con nuestro corazón. Ayer hablaba con mi hija y hablábamos acerca de cómo las cosas son grabadas por constancia en nuestra mente. Y lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Estos últimos domingos. Si nosotros estamos constantemente en un ambiente que no edifica nuestra vida, irremediablemente vamos a empezar a tener actitudes, vamos a empezar a hacer incluso cosas que no le agradan al Señor. Pero si nosotros estamos constantemente en la palabra, si hay un deseo en nosotros
de escudriñar las escrituras, de orar con la palabra, entonces, ¿qué creen que es lo que se va a grabar en nuestro corazón? La palabra. ¿Y por qué damos tanto enfoque a la palabra? Porque en Juan capítulo 20 dice acerca del propósito de la Biblia. Juan 20, 30 y 31 dice que la palabra nos fue dada para creer que Jesús es el Cristo. Entonces no hay otra respuesta en la palabra. Yo me recuerdo que antes decía, yo oro y abro la palabra y a ver qué me sale. Dios me habla así, ¿verdad? Y yo espero en Dios no, pues, ofender a alguien, pero yo recuerdo de esas personas, ¿verdad? Que decía, yo voy a orar y voy a abrir la palabra y ahí el versículo que me salga, ese es. Y yo ayer meditaba y decía, pues al final si nosotros hiciéramos eso, toda la palabra nos fue dada para creer que Jesús es el Cristo. Entonces cualquier versículo que nosotros abramos, cualquier historia que esté relatada en las escrituras, nos fue dada para creer que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta al momento de abrir la palabra así? Que Jesús es el Cristo. Es la única respuesta que necesitamos cuando abrimos la palabra y abrimos las escrituras. Entonces, vamos a seguir leyendo. Vamos en el capítulo 13 y dice, respondió Jesús y le dijo, recordemos que la mujer samaritana estaba enfocada únicamente en lo físico. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús nuevamente le está diciendo a la samaritana que Él es el Cristo. Él está nuevamente tratando de decirle a la samaritana que Él es el Cristo. Y la samaritana únicamente está enfocada en lo físico. Recordemos que la samaritana llegó al pozo por una necesidad física. ¿Cuál era la necesidad física de la samaritana? Era el agua, porque el agua, ella tenía sed, ¿verdad? Y ella fue y la sed es una necesidad física, ¿verdad? Entonces, por esta sed, la samaritana llegó al pozo y Jesús le dice, yo tengo algo más allá de lo físico, más allá de eso que tú necesitas o que tú estás buscando. Yo tengo esa agua que jamás vas a volver a tener sed, pero Jesús estaba hablando de algo espiritual y de la suficiencia que nosotros tenemos al creer que Jesús es el Cristo. Nuestros ojos muchas veces están centrados únicamente en lo que vivimos en esta tierra. Él habla, aquí Jesús dice al término del versículo 14, dice que Él dará una fuente de agua que salte para vida eterna. Nosotros debemos tener centrados nuestros ojos únicamente en lo eterno, porque incluso las bendiciones que Él nos permite vivir y disfrutar aquí en la tierra, incluso las que son buenas y nos hacen felices, ¿verdad? Se van a acabar porque este mundo se va a acabar en algún momento. Y por eso Él habla acerca de lo eterno, porque lo único eterno es Él. Y debemos entrar y caminar nuestra vida viviendo en lo eterno, porque así podemos estar con Él para siempre. ¿Cuál es lo eterno? Estar con Él para siempre, ¿verdad? Por eso debemos anhelar el regreso del Señor, el regreso de la segunda venida del Señor, porque yo recuerdo algo que decía el pastor Mario Ayala y decía, ¿cómo queremos o qué clase de iglesia queremos ser? Esa iglesia que espera al novio con ansiedad porque ya lo quiere ver,
o somos esa iglesia de te quiero de lejitos, ¿verdad? Él ponía el ejemplo de una de las personas que se van al extranjero, ¿verdad? Y decía, ¿cómo piensan ustedes que se ve una mujer que solo quiere que le manden las remesas, pero no quiere que su marido venga, ¿verdad? Se ve muy absurdo porque se supone que hay amor dentro de esa pareja. Y así muchas veces se ve la iglesia, Señor, queremos que nos mandes bendiciones, pero todavía no vengas, ¿verdad? Quédate allá, pero mándanos todas las bendiciones. Muchas veces nos vemos así. Seamos esa iglesia que anhela ver al Señor cara a cara y que podamos estar para siempre con Él. Sigamos en el capítulo 15, dice, la mujer le dijo al Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le dice a la mujer, bueno, primero vemos que la mujer sigue cegada, pensando que ella quiere resolver algo físico, ¿verdad? Ella le dice, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí, ¿verdad? Bien pilas ella, dame de esa agua porque yo quiero de esa agua y así me ahorro el viaje, ¿verdad? Y no, Jesús le estaba diciendo a ella, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo a ella que era algo espiritual lo que él quería resolver y muchas veces nosotros nos vemos así. Queremos que Dios nos resuelva la vida terrenal, ¿verdad? Muchas personas buscan de Dios con ese propósito, porque quieren que Él les resuelva la vida. El pastor dice mucho, ¿verdad? Dice, si quiere dinero, hay que trabajar mucho, ¿verdad? Si quiere salud, hay que ir al médico, hay que cuidarse. Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar una respuesta más grande que el haber conocido que Jesús es el Cristo? No la hay. Pero nuestros ojos muchas veces están centrados únicamente en resolver nuestros problemas porque todo está centrado en nosotros mismos. Entonces debemos quitar nuestra mirada en lo terrenal y poner nuestra mirada en lo eterno, en la respuesta tan grande que es Jesús como el Cristo. Vemos cómo Jesús le dice a la mujer y la expone, si queremos verlo así, en la condición de vida que ella llevaba. Yo pensaba y meditaba que Jesús no lo hizo para avergonzarla, porque Él no nos juzga ni nos señala, sino que Él lo hizo para que pudiera ver las respuestas que ella estaba teniendo en su vida, en la forma en la que ella estaba conduciendo su vida, ¿verdad? Porque no era centrarla en las consecuencias que la separación de Dios había provocado en su vida, sino que ella era para que ella pudiera abrir los ojos y pudiera ver que era el Cristo el que le estaba hablando. Sin duda había mucha frustración en esta mujer. Yo medito, ¿verdad? Y yo digo cómo, qué era lo que el corazón de esta mujer tenía. Y sin duda había mucho dolor, había mucha frustración con esta situación que ella vivía, ¿verdad? Que sin duda era muy difícil. Y solo era el resultado de la separación que la mujer tenía con Dios, porque aunque ella conocía a sus antepasados, ¿verdad? Abraham era un hombre de pacto, Isaac era un hombre de pacto, Jacob era un hombre de pacto, pero ¿qué había pasado con esta mujer? Sin duda había perdido el pacto y ella estaba en separación con Dios. Ese era el problema fundamental de esta mujer y el propósito de encontrarse con Jesús es que ella pudiera creer que Jesús era el Cristo.
y que a través de él, el problema o las circunstancias que ella vivía, ¿verdad? Dios iba a solucionarlo, porque de esa solución era la que Jesús le hablaba, aunque ella no lo podía ver. Vamos en el versículo 19, dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella conocía, como les digo, la palabra, pero había perdido el pacto. Ella estaba preocupada. Ahora viene y le pregunta a Jesús dónde debe adorar. Es muy parecido a nuestra vida cuando estaba separada del Señor, ¿verdad? Porque nosotros o las personas que vivimos mucha religión estábamos preocupados por cómo íbamos a servir, y muchas veces incluso el servicio dejó de enfocarse en Dios y pasó para agradar a un hombre. Pasó para que pudiéramos, porque queríamos agradar al pastor, al anciano, para eso queríamos servir, ¿verdad? Y esta mujer así se veía, ¿verdad? Preocupada por dónde quería o por dónde debía adorar. Vemos que lo más importante del hombre es reconocer que Jesús es el Cristo, y que todo, incluso el servicio al Señor, debe ser enfocado en esa respuesta, que Jesús es el Cristo. Vemos cómo le contesta a Jesús y vamos a leer el versículo 21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia si adoran al Padre en este monte o en Jerusalén. Jesús le está diciendo, no importa, ¿verdad? Eso no es lo importante. Lo importante no es dónde lo haces. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús le está volviendo a decir, la salvación viene de los judíos, y porque ella lo identificó como judío, le está diciendo, yo soy el Salvador. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta mujer estaba como preocupada, ¿verdad? Por cómo tenía que hacerlo o en dónde tenía que hacerlo. Y vemos la respuesta de Jesús, que le dice, no importa dónde lo hagas, lo importante es que lo adores en espíritu y en verdad. Es decir, lo que debes arreglar es tu vida espiritual. No importa tu conocimiento, no importa las revelaciones que tengas, lo importante es que creas que yo soy el Cristo. Eso le estaba diciendo Jesús a la mujer, y le dice que debe adorar en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos, hoy nosotros, más que una canción, que busquemos una canción con una bonita melodía, o que tenga buena música, o, o que tengamos la mejor voz, ¿verdad? Eso no es lo importante. Lo importante es que ahora, cuando nosotros adoremos al Señor, conozcamos esa respuesta, que es que Jesús es el Cristo. Conozcamos esa respuesta. Por eso es importante que hoy las alabanzas que el pueblo de Dios escucha contengan el pacto, porque les voy a decir, hermanos, hay muchas alabanzas que tienen todo menos el pacto. Entonces, ¿y cuál es nuestro pacto hoy en día? Nuestro pacto hoy en día es creer que Jesús es el Cristo. Ese es nuestro pacto.
Entonces, cuando Jesús le dice que debemos adorar en espíritu y en verdad, entonces, ¿cómo debemos adorar? Con el pacto, creyendo que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que le estaba diciendo esta mujer, Jesús, a la mujer. En el versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Vemos que la mujer abre los ojos por fin. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Ella sabía, y por eso les digo, hermanos, que ella conocía la palabra, porque ella sabía que ellos estaban esperando al Mesías, a Cristo. Y Jesús le dice en el versículo 26, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Vemos cómo Jesús le dice, la mujer, incluso con algo quizá de duda, puedo decirlo así, ella dice que el Mesías es el que nos va a venir a decir todas estas cosas. Y Jesús le confirma, sí, yo soy el que habla contigo. Entonces ella puede abrir sus ojos y entender que el que está hablando con ella es Cristo. Y nosotros hoy, hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos para creer que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el que murió y resucitó en la cruz y resolvió el problema fundamental que había, que ahora como el profeta verdadero, el sacerdote verdadero y el rey verdadero nos dio libertad, nos dio victoria y nos dio vida y nos reconcilió con Dios una vez y para siempre. Vemos en el versículo 28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Todavía la mujer tenía duda, todavía la mujer, pero ¿cuántos llegamos así al evangelio con dudas? Pero el Señor hace el trabajo, el resto del trabajo, porque esto ya no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo. Y cuando ella deja el cántaro tirado, recuerdan que al principio de la lectura ella estaba tan ansiosa por el agua. Ella estaba tan ansiosa porque Jesús le diera agua y vemos cómo hasta se le olvidó su cántaro. Ella lo deja tirado y sale corriendo y vemos cómo el evangelio cobra vida cuando ella va y le cuenta a los hombres, le cuenta a los hombres, venid que hay un hombre que me ha hecho todo cuanto he hecho. ¿Este no será el Cristo? Ella va y en automático va y empieza a ser testigo de lo que ella había vivido y dice, me encontré con el Mesías, me encontré con Cristo. Y así debemos ser nosotros. Cuando ya tuvimos un encuentro genuino y creímos que Jesús es el Cristo, nosotros con naturalidad vamos a ir y vamos a dejar tiradas nuestras necesidades, porque no significa que ya no vamos a tener necesidades. Porque no significa que nuestra vida se resolvió, sino significa que vamos a dejar tirado el cántaro y vamos a ir y vamos a predicar que Jesús es el Cristo. En el versículo 29 vemos cómo ella predica que Jesús es el Cristo. Entonces dice, entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído de comer? Ellos habían ido a buscar a la ciudad comida y cuando regresaron encontraron a Jesús hablando con la samaritana y le querían dar de comer y él dice, no, porque yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando nosotros, mucha gente, yo he escuchado, incluso yo lo usaba antes, ¿verdad? Yo decía, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí dice,
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es predicar, que nosotros podamos ser testigos y predicar que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que Jesús hizo con esta samaritana? La evangelizó, si queremos llamarlo así, en el término que hoy usamos, la evangelizó. Fue testigo de que él mismo era el Cristo. Él nos está enseñando que nosotros debemos seguir la voluntad del Señor. Y vemos cómo la naturaleza del evangelio cobra vida en esta mujer. Entonces hoy nosotros debemos ir y predicar la buena noticia. Y gracias a Dios, esto ya no se trata de nosotros, sino se trata de Jesús el Cristo. Hoy en la mañana yo meditaba y yo decía, Señor, gracias porque el mensaje que voy a dar hoy no se trata de mi vida. Porque nuestra vida, hermanos, muchas veces si nos pasaran un examen, muchos saldríamos con un gran tache. Pero esto ya no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Él hizo en la cruz una vez y para siempre. Se trata de lo que Él hizo en nosotros. Se trata de la respuesta que nosotros recibimos en nuestro corazón. Y eso debe ser una naturalidad en nosotros. En Primera de Corintios, si me pueden acompañar. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, 28 al 30 dice así: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte de su presencia. Mas Él estáis en vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, hermanos, les vuelvo a repetir, ya no se trata de nosotros, no se trata de nuestras capacidades, si yo soy bueno para, o tengo oratoria, o tengo estudios, o soy o no soy, ya no se trata de nuestro comportamiento, lo dijo la palabra el domingo pasado, ya no se trata de eso, se trata de lo que Cristo hizo por mí, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz. Y que ese sacrificio está vigente porque Él no solo murió, sino también resucitó. Y nosotros debemos ir y proclamar y con la autoridad del Evangelio predicar a las naciones que Él es el Cristo, porque esa es la respuesta. Yo meditaba y en este pasaje, ¿por qué la samaritana iba al pozo regularmente al mediodía? Porque sin duda en ella había vergüenza, porque sin duda ella tenía mucha vergüenza quizá con las demás mujeres por lo que ella vivía. Pero dice la palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y ella pudo levantarse. Ella no solo se encontró con Cristo, sino que pudo levantarse como un testigo. Aquí en el relato dice, en el 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Miren qué importante es un testigo. ¿Qué fue lo que vio esa gente en la mujer para haber creído en la palabra de esa mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más, no por la palabra de él,
Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos cómo el evangelio y la palabra se cumple, hermanos. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, somos llenos de su Espíritu y podemos ir y predicar a las naciones que Él es el Cristo. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, si ustedes están pasando por una necesidad, si ustedes están pasando por tribulación, quizás es Dios que quiere mostrarte que hay una respuesta más grande que tu necesidad. Y esa respuesta es que Jesús es el Cristo. Y para que puedas levantarte un día como testigo y digas: yo me encontré con el Mesías. Me encontré con el Mesías y dejé tirado mi cántaro y salí y prediqué que Él es el Cristo. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a orar por la palabra. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos ver tu amor y cómo, Señor, ha sido tu voluntad el que estemos aquí y hayamos creído en esa respuesta absoluta para nuestra vida. Gracias, Señor, porque esto ya no se trata de nosotros. Porque ¿qué podríamos darte nosotros, Señor? Si tú no lo diste todo. Tú, Señor, nos diste esa respuesta absoluta y suficiente. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel y bueno. Gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos y que hoy podemos proclamar que tú eres el Cristo. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que somos tus hijos. Gracias, Señor, porque hoy sabemos, Señor, que nuestra vida es guiada bajo tu voluntad. Yo oro, Señor, por cada una de las personas que está aquí, que está escuchando este mensaje, que pueda levantarse como testigos para proclamar que tú eres el Cristo. Que no haya necesidad, que no haya tribulación, Señor, que nos confunda y que pensemos, Señor, que no somos capaces, porque es la autoridad del Evangelio lo que hace que nos pongamos de pie y podamos predicar a las naciones que hay una respuesta, que sí hay una respuesta, que sí hay una salida y que la salida eres tú. Que la salida y la única, Señor, respuesta es creer que tú eres el Cristo, es creer, Señor, que tú eres ese Mesías. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, por favor, Señor, dejar tirado ese cántaro, olvidarnos de esas necesidades, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú eres suficiente y que vas a suplir, Señor, cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos con el mismo sentir, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por este momento, Señor. Yo bendigo a cada uno de los hermanos que están aquí. Permítenos, Señor, meditar en tu palabra el resto de la semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.